¿Y si la vida no tuviera sentido, seguirías viviéndola? Es la pregunta que atraviesa el mito de Sísifo, obra del filósofo Albert Camus, sobre el absurdo, el suicidio y cómo encontrar sentido sin ilusión. Igualmente explora algunos personajes para dar vida a esta filosofía que propone, entre ellos Sísifo. Y pues empecemos con el resumen de este libro. Empezamos con el capítulo 1, nombrado Un razonamiento absurdo, donde empieza el tema de lo absurdo y el suicidio. Albert Camus expone un problema filosófico severo que es el suicidio, y que debería ser la cuestión fundamental de la filosofía antes de cualquier otra. Menciona que hay varias causas para un suicidio, que raramente nos suicidamos por una reflexión, ya que lo que casi siempre desemboca en una crisis es aquello que es incontrolable. Matarse es, en cierto sentido, y como en el melodrama, confesar. Es confesar que la vida nos supera o que no la entendemos. Entonces, morir voluntariamente supondría que hemos reconocido lo ridículo que es vivir, la inutilidad del sufrimiento. Todo esto partiendo de que supongamos que vivir es un sufrimiento o es algo desafortunado. Que claro, eso es muy subjetivo y depende de cada perspectiva de las personas. Este divorcio del hombre y su vida se llama el sentimiento de lo absurdo, donde este sentimiento está directamente relacionado con la aspiración a la nada. Y es muy importante que para esta obra tengamos muy en cuenta este concepto del absurdo y entendamos muy bien qué es. Términos sencillos es cuando descubres lo ridículo que es vivir o el sinsentido que es estar en esta vida, porque en ningún momento es como que nos pregunten si queremos estar aquí, solo pues nos avientan y aquí estamos. Lo absurdo impone la muerte, llevándonos a importantes cuestiones. ¿Hay una lógica en la muerte? ¿Es el suicidio una respuesta coherente al absurdo? La única forma de saberlo es seguir el razonamiento de lo absurdo. Este término significa vivir reconociendo lo absurdo, sin ningún salto o quiebro de razonamiento lógico. ¿Cómo lo puede ser Dios, el alma, el más allá? En términos más simples, Camus sugiere no escapar del absurdo, sino enfrentarlo. Llegando así al siguiente apartado llamado Los muros absurdos. El hombre, en su vida maquinal, de trabajo, donde todo es pronto, un día surge el porqué. Y todo comienza con exactitud, y lo más importante es que comienza, ya que esto supone un despertar de la conciencia, y al final de este despertar llega la consecuencia, suicidio o restablecimiento. Asimismo, y durante todos los días de una vida sin brillo, el tiempo nos lleva, pero llega siempre un momento en que hay que llevarlo a él. Igualmente encontramos la extrañeza, que es darse cuenta que el mundo es espeso, cuando las colinas, la suavidad del cielo, los árboles pierden el sentido que le dábamos. Este espesor y extrañeza del mundo se llama lo absurdo. El hombre en este plano no encuentra felicidad si no puede saber. Al igual que no nos podemos conocer y tener certeza de quiénes somos, no podemos conocer el mundo que nos rodea, ya que la ciencia que pretendía enseñarnos todo solo queda en hipótesis. Entonces, una cantidad de elementos irracionales se levanta, y ahí es donde aparece la experiencia del absurdo como un muro, un límite contra el que choca la conciencia que desea saber. Lo que es absurdo es la confrontación de esa irracionalidad con el deseo profundo de claridad, cuya llamada resuena en lo más hondo del hombre. Entonces, el pensamiento se convierte en algo indispensable, ya que es orientar a la conciencia, y el fin no es lo verdaderamente relevante. Al querer comprender todo, sabiendo que la razón es impotente ante esta exigencia, entonces lo que no comprendemos carece de razón. Al hombre solo le queda su clarividencia y el conocimiento preciso de los muros que lo rodean. En resumidas cuentas, en este punto, el esfuerzo del hombre por querer comprender su mundo y lo irracional que este mismo ofrece, ahí es donde nacen nuestros muros absurdos, lo que no podemos saber. Simplemente son nuestros límites. Y según Camus, es a esto a lo que nos tenemos que aferrar, ya que toda la consecuencia de una vida puede nacer de ello. El siguiente apartado se llama El suicidio filosófico, donde Camus critica la filosofía de varios autores, entre ellos Kierkegaard, que supone una filosofía religiosa en la que el deseo de saber es pecado, y habrá que conformarse con tener fe en Dios como respuesta. Además de Husserl, con su fenomenología que pretende fundar un conocimiento absoluto a partir de la experiencia directa, cuando la noción de la razón es un concepto móvil. Bueno, básicamente el suicidio filosófico para Camus significa algún tipo de salto de la razón, del pensamiento humano hacia ideologías o creencias que supongan una no racionalización en determinadas circunstancias, como pueden ser la religión, verdades absolutas, etc. Y así matar la lucidez filosófica. Camus no acepta este suicidio filosófico y propone en cambio mantenerse fiel a la razón aunque no haya ningún tipo de consuelo. Y ese es el verdadero pensamiento absurdo. El espíritu absurdo no tiene tanta suerte. El mundo no es para él ni tan racional ni irracional. Es irrazonable y nada más que eso. Llegamos así a otro apartado llamado la libertad absurda. Básicamente Camus saca tres consecuencias a partir del reconocimiento o de la conciencia de lo absurdo, que son rebelión, libertad y pasión. 3. En primera, la rebelión no es un acto puntual, sino es un enfrentamiento del hombre contra su propia oscuridad. Es una actitud de conciencia lúcida ante el sinsentido de la vida. Y no busca resolver el absurdo, sino simplemente asumirlo plenamente. Vivir es hacer que viva lo absurdo. Hacerlo vivir es, ante todo, contemplarlo.
Volvemos un poco al tema del suicidio, que por su parte sí pretende resolver el absurdo, pero al hacerlo, y muy importante, destruye la posibilidad misma de poder comprenderlo. Por eso es que Camus lo rechaza. El hombre absurdo sabe que con conciencia y rebelión testimonia su única verdad, el desafío. La segunda consecuencia es la libertad, como ya dijimos, y hablando de la libertad tradicional, basada en Dios, el alma o un sentido superior, carece de sentido para lo que es el hombre absurdo, que solo puede creer en lo que ve, muy importante igualmente. Por eso, la única libertad válida es la libertad inmediata, nacida del reconocimiento de que no hay un mañana ni finalidad última, que es básicamente ser consciente de que en esta vida, y usando nuestro razonamiento, no hay ningún mañana, ya que no podemos creer en algo que no vemos, como lo que nos ofrece Dios. Eso no lo podemos ver, no lo podemos creer. Es ahí donde nace nuestra única libertad válida, que es esa libertad que nos propone Camus. Después de la muerte, todo es cuestión de suerte. Y por último, la pasión, como la tercera de las consecuencias. Una vez liberados de este sentido impuesto que se nos da, el hombre absurdo no busca vivir mejor, sino vivir más, cantidad antes de calidad. La pasión consiste en experimentar lo más posible, sin moral externa, sin finalidad trascendente, obedeciendo solo a la intensidad del presente. Sentir la propia vida, la rebelión, la libertad y lo más posible es vivir lo más posible. Camus no propone ningún tipo de resignación o nihilismo, sino una forma intensa de existir. Una vida sin consuelo, pero con plena conciencia, donde el hombre es rebelde contra lo absurdo, ejerce su libertad en el instante y vive con pasión todo lo que se le presenta, sin esperar ningún tipo de salvación, como lo es la vida después de la muerte. Llegamos así al capítulo 2. Donde ya debemos de tener claro lo que es el hombre absurdo o el pensamiento absurdo en general, donde vivimos sin apelación, nos satisfacemos con lo que tenemos, donde sabemos nuestros límites y proseguimos así con nuestras vidas. Y es que una personalidad absurda ve responsables pero no culpables, ya que el remordimiento es inútil. Pues sí, ante nuestros errores, ante nuestros actos que cometemos, somos responsables porque pues es nuestra vida, nadie va a ser responsable de nosotros mismos, pero tampoco somos culpables de todo lo que pase, ya que pues no pedimos estar aquí, pero igualmente nos hacemos cargo de lo que hacemos, lo que pensamos, etc. Y el remordimiento contra lo que sea que nos haya puesto en esta vida pues no es de utilidad, solo lo que tenemos aquí. Bueno, desde aquí empieza a exponer algunos personajes de literatura para entender lo que es el hombre absurdo, con sus matices, pero ya iremos viendo qué es lo que más se asemeja a una personalidad absurda. Llegamos entonces al donjuanismo, donde se apoya del personaje Don Juan, que es un hombre seductor y mujeriego que ama intensamente a cada mujer con la que está, pero no lo hace por desprecio a ellas, sino porque se sabe seductor y acepta quién es, además de reconocer sus límites, su incapacidad de cambiar. Esta aceptación lo hace inocente de la moralidad tradicional, ya que es un hombre consciente y con ello absurdo. Un seductor con lucidez no cambiará por ello. Su condición es seducir. Solo en las novelas se cambia de condición o se vuelve uno mejor. Este pensamiento en principio parece egoísta, pero el amor que nos describe es aquel que se sabe que no es eterno y que no es dirigido a un solo ser, sino que libera a esa persona tanto como libera a quienes se le acercan, siendo así la forma que tiene Don Juan de dar y de hacer vivir. No hay otro amor generoso que el que se sabe al mismo tiempo pasajero y singular. Es así como Camus nos deja plantear esta cuestión de si se puede considerar verdaderamente egoísta este tipo de pensamiento sobre el amor. Vamos al siguiente apartado llamado la comedia, donde Camus da otros ejemplos de hombres absurdos. El primero es el actor. Presenta vidas, emociones y destinos que no son suyos. Vive muchas vidas, aunque ninguna de ellas es definitiva. Esta capacidad de cambiar constantemente de rol sin comprometerse con ninguna verdad última es lo que lo convierte en un modelo de hombre absurdo. Camus propone que el arte no da sentido al absurdo, no resuelve nada. Sin embargo, permite expresarlo, conservarlo y vivirlo plenamente. Por eso nos dice que el arte absurdo no es una fuga, sino una forma de lucidez. Igualmente, el comediante, el actor, el poeta absurdo no buscan ningún tipo de consuelo, sino simplemente una expresión. Lo que importa, dice Nietzsche, no es la vida eterna, es la vivacidad eterna. En la última parte del capítulo, Camus menciona al viajero como otro ejemplo. Viaja no por buscar sentido, sino por vivir más experiencias, como decíamos, cantidad antes de calidad. No se queda en nada, no se arraiga, solo le importa ver más mundo, con intensidad, pero sabiendo que todo es pasajero. Todos ellos aceptan la vida como es, sin promesas y eligen vivir más, no mejor. No se refugian en un tipo de ideal eterno, ni en una salvación espiritual. Después nos encontramos con otro apartado llamado La Conquista, donde nos presenta ahora al conquistador, como otro modelo de hombre absurdo, tratándose de la persona que vive la acción de nueva cuenta sin buscar gloria eterna, simplemente por el placer de actuar y vivir intensamente el presente, desafiando así su destino, consciente de nuestras condiciones que son finitas. Los conquistadores hablan a veces de vencer y superar, pero siempre quieren decir superarse. Este tipo de hombre no busca trascendencia ni justificaciones últimas, se basta con la necesidad de su existencia, en la que vivir es conquistar, no poseer. Llegando así al capítulo número 3.
donde empieza con el tema de filosofía y novela, donde Camus dice que crear es una forma de afirmar la vida en medio del absurdo. El arte no busca consolar ni explicar, sino expresar y vivir. Entonces, el creador absurdo no busca eternidad ni sentido, sino crear le permite afirmarse a sí mismo en el absurdo. La obra de arte saca al ánimo de sí mismo y lo coloca frente a otro, no para que se pierda, sino para mostrarle con un dedo preciso el camino sin salida por el que se han adentrado todos. El pensamiento también es una forma de creación. No pretende resolver, sino mostrar lo que está irresuelto, consciente de toda su falta de sentido. Pensar es ante todo querer crear un mundo, o limitar el propio, lo cual viene a ser lo mismo. Crear, entonces, es vivir lo absurdo sin pretender resolver nada. Después nos presenta otro personaje llamado Kirillov, que es de la obra de Los endemoniados de Dostoyevsky, quien representa una postura extrema de rebelión ante la vida al asumir la idea de suicidarse por la no existencia de un dios. Ya no se trata de venganza, sino de rebelión. Para Kirillov, si Dios existe, todo depende de su voluntad, eso es obvio. Pero entonces, si no existe, todo depende del hombre, de uno mismo. Es por eso que decide matarse, no por desesperación, sino para afirmar una libertad absoluta y demostrar a los demás que es posible vivir y morir sin Dios. Para Kirillov, como para Nietzsche, matar a Dios es hacerse Dios uno mismo. Sin embargo, Camus considera incoherente este tipo de razonamiento, porque sí, aunque Kirillov parte del absurdo, termina dándole un sentido metafísico a su suicidio, es decir, que le da a su muerte un sentido último, y esto no es parte del pensamiento absurdo, porque para Camus vivir sin sentido es el único sentido que le podemos encontrar a esta vida. Es por eso que el verdadero hombre absurdo vive en rebelión consciente, sin saltos, sin resignación, aceptando la condición humana tal cual como es. Y no recuerdo si esta frase venía en el libro, pero creo que sí era de Camus. Se necesita más coraje para vivir que para suicidarse. Llegamos al apartado La creación sin mañana, donde vuelve a mencionar la creación del hombre o la actitud creadora, haciéndonos ver que crear para nada es indispensable en este pensamiento absurdo. También conduciéndonos a una concepción particular del arte, que es admirar las múltiples obras fortalecidas desde la experiencia única del hombre. Una serie de obras puede no ser sino una serie de aproximaciones del mismo pensamiento. La creación tiene un aspecto voluntario. La voluntad humana tiene como fin mantener la conciencia, y eso no se podría hacer sin disciplina, siendo esta la única dignidad del hombre. Pero una vez más, nada de esto tiene sentido real. Esa es la libertad que se debe aspirar a alcanzar. Y por fin, en el último capítulo, en el capítulo 4, llamado El mito de Sísifo, pues podemos ver nuestro personaje y qué es lo que pretende enseñarnos. Entonces Camus nos presenta a Sísifo, el héroe absurdo, como él dice. El mito nos dice que, a palabras cortas, este personaje desafió a los dioses en determinada situación, y que ellos, en consecuencia, lo castigaron con una tarea eterna. Lo mandaron al inframundo, donde su castigo consistía en subir una roca pesada sobre una montaña hasta que pudiera llegar a la cumbre. Una vez llegado a esta cima, dicha roca regresaría hasta su punto de partida, para que Sísifo la levante una vez más hasta la cima, una y otra vez. Un castigo que en principio pues para todos nos pareciera terrible, ¿no? Y es así como Sísifo encarna al hombre absurdo, ya que una vez que es consciente de su destino absurdo, es superior a él. Conoce muy bien cuáles son sus condiciones cada vez que desciende la montaña. La clarividencia, que debía ser su tormento, consuma al mismo tiempo su victoria. También nos menciona, y como un tipo de analogía, que al aferrarnos a los momentos apremiantes de la vida, la felicidad, estos momentos que nos recompensan, que es buscar consuelo eterno, es ahí donde comienza la tristeza, donde la roca, que es nuestro destino repetitivo e inevitable, nos vence. En cambio, la felicidad que propone Camus viene de la mano con lo absurdo. Es así que el gozo de Sísifo está en cada ocasión que regresa hacia su roca, consciente de que su destino le pertenece. Menciona algo muy importante, y es que para que la luz exista, debe haber oscuridad. Para ello hay que conocer la noche. Vemos esta idea con un ejemplo básico. Imaginemos que yo tengo aquí una hamburguesa y ya, ¿no? Me la estoy comiendo, la disfruto y me la acabo. Cuando acabo digo, bueno, ¿dónde está este sabor de la hamburguesa que era tan apremiante para mí? Únicamente puedo sentir esta satisfacción en el momento que la estoy comiendo y digo, ¿qué sentido tiene esto? Para Camus entonces esto sería buscar un sentido eterno, un sentido trascendente, como en la religión, que es supuestamente vamos a estar en un cielo donde todos nos encontraremos y seremos felices por siempre, cosa que el pensamiento absurdo no puede reconocer. Precisamente hay que conocer muy bien lo que es no tener una hamburguesa en este momento, que es no poder disfrutarla, porque cuando llega esa hamburguesa nos va a saber excelente. Si todo llegara a ser especial, entonces nada es especial. Entonces en el mito de Sísifo, cada vez que tiene que volver a empezar a levantar su roca, cuando está en contacto con esta oscuridad, con esta tristeza. Aún así él decide continuar su tarea para poder llevarla hasta la cima. Así como nosotros en nuestros trabajos repetitivos, haciendo la misma tarea todos los días, toda la vida tal vez, es como tenemos la oportunidad de tener un sentido sin darle mucho sentido a lo que hacemos. La lucha por llegar a las cumbres basta para llenar el corazón de un hombre. Camus despide su obra con una frase poderosa, inclusive bastante popular en este contexto: hay que imaginarse a Sísifo feliz.
Y bueno, así es como terminaríamos este resumen del mito de Sísifo de Albert Camus. Dato interesante es que murió, me parece que en 1960, en un accidente automovilístico. Justamente un día antes, una persona, un ciclista reconocido en ese momento, se había muerto en un accidente automovilístico. Y Albert Camus dijo que esta forma de morir se le parecía la más idiota del mundo, teniendo una muerte pues muy absurda. En fin, ¿qué te pareció esta filosofía? A mí no me parece para nada pesimista, me parece más una ética de vida, más parecido pues al realismo, ¿no? Trabajar con lo que tenemos, con lo que podemos ver, lo que podemos hacer nosotros mismos, necesidad de tener esperanza en algo que es mayor a nosotros, porque no lo sabemos, no podemos tener esa verdad, entonces pues hay que hacer lo que podemos ver. Igual me parece increíble cómo relaciona esta filosofía con el mito de Sísifo, pero en fin, me gustaría saber tú qué opinas. Si hay algo que me faltó en este resumen, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Cualquier cosa pues déjalo en los comentarios, lo estaremos leyendo. O igualmente un libro que quieras que leamos, cualquier cosa. En fin, muchas gracias por ver el video y nos vemos. ¿Y tú? ¿Llegaste al final del video? Te lo agradezco y si gustas seguirme puedes suscribirte y pues checar cualquiera de nuestras redes sociales, además de activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad.